el bicho más grande. Mover a la gente que no vemos nada, y vamos a atropellar a alguien. Poneros delante, alguien que vea. Este lujo. Eso era lo que yo iba a contarte, Chiribituti. Pero como te pone de esa manera, lo mejor es callarse y esperar que pase el vendaval. Venga, cuenta, ¿qué ha pasado? Pues verá, que a mi hermano Julián le han caído 10 duros en la lotería. A mi cuñado. Hombre, en el 10º que se encontró el otro día en la calle. ¿Qué pasa usted? A usted lo tonto, patata gorda. Y al pobrecillo de él le ha salido comprarte una botella de vino superior y traerte unos callos. Que me trae unos callos con tomate. Sí, señor. Aquí viene. Que los está usando hasta ahora. Ese es el motivo por el que yo llego tan tarde, hombre. Atrás y adelante. 1, 2, 3, adelante. Atrás y adelante. 1, 2, 50. Muy bien, arrancado. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos. Amigas, amigos, buenas noches. Solemos acudir con frecuencia para dirigirnos al público a frases como «es un honor estar aquí» o «me siento muy agradecido». La verdad es que para mí hoy es toda una responsabilidad de dirigirme a ustedes en un lugar tan emblemático y cargado de historia. Historia que ha venido a agrandar este evento tan arraigado ya entre todos nosotros como lo es Guitarbera. Ogaño, Guitarbera, lleva como título, como bien sabéis, «De la panza sale la danza».